El sonido no era el de tambores comunes. Aquel ritmo sordo y profundo que rebotaba contra las paredes de adobe de Cusco no provenía de pieles de animales curadas al sol. Era algo más siniestro, un eco graso y hueco que helaba la sangre de cualquier hombre, mujer o niño que lo escuchara. Eran tambores hechos de piel humana, piel desollada de enemigos vencidos, estirada sobre madera, golpeada con fémures para anunciar la llegada de la muerte absoluta. El año es 1438, y el mundo andino está a punto de colapsar. En el horizonte, una marea de guerreros pintados de rojo y negro avanza como una plaga de langostas devoradoras. Son los chancas. No son simples conquistadores, son carniceros devotos de la violencia, adoradores de un ídolo de piedra llamado Uscovilca, que exige sangre fresca para mantenerse vivo. Han arrasado aldeas enteras desde las tierras de Andahuaylas, dejando tras de sí un rastro de cuerpos mutilados y pueblos quemados hasta los cimientos. Ahora, sus ojos depredadores están fijos en un pequeño asentamiento de barro y paja que la historia aún no conoce como el ombligo del mundo. Miran hacia Cusco, y dentro de esa ciudad condenada, el aire huele a pánico, a orina y a desesperación. Pero la verdadera tragedia de este día no está en las lanzas de los enemigos que se acercan, sino en el cuchillo que se clava por la espalda, empuñado por aquellos que deberían proteger. En el palacio principal, el inca reinante, Viracocha, un hombre envejecido y cansado de gobernar, toma una decisión que manchará su nombre para toda la eternidad. Viracocha mira los informes de sus exploradores, ve la inmensidad del ejército chanca, que supera a sus propias fuerzas en una proporción suicida. No ve esperanza, no ve honor en la resistencia, solo ve una muerte segura. Y así, el gobernante, el Hijo del Sol, decide que su vida vale más que la de su pueblo. Ordena a sus sirvientes empacar los tesoros, los tejidos finos, las copas de oro. Junto a él está Inca Urco, su hijo favorito, el heredero al trono. Urco es un hombre conocido por sus excesos, por su arrogancia y por una cobardía que se disfraza de prudencia. Urco ríe nerviosamente, instando a su padre a apresurarse. «Dejemos que los chancas se queden con las piedras y el barro», murmuran mientras cargan sus literas. Y así sucede lo impensable. El rey y el príncipe heredero huyen. Abandonan Cusco por la puerta trasera, escapando hacia la fortaleza de Calca, dejando atrás a las mujeres, a los ancianos, a los niños y a los dioses de sus antepasados para ser profanados por la horda invasora. La traición es absoluta. El silencio que dejan tras su partida es más pesado que los gritos de guerra que se acercan. Pero en medio de ese vacío de poder, en una plaza que pronto debería llenarse de cadáveres, permanece un joven. No es el heredero, no es el favorito, es Cusi Yupanqui, un príncipe relegado, ignorado por su padre, considerado demasiado tosco, demasiado intenso, demasiado extraño. Cusi ve el polvo que levanta la comitiva de su padre al huir. Siente el abandono quemándole el pecho como hierro fundido. Podría haber corrido. Podría haber seguido a su padre y vivido una vida cómoda en el exilio. Pero Cusi Yupanqui mira a los ojos aterrorizados de los que se quedaron. Mira las piedras de los templos. Y algo dentro de él se rompe para siempre, dando paso a algo nuevo, algo frío y terrible. Reúne a los pocos capitanes que se negaron a huir. Vicaquirao y Apomaita, viejos generales con cicatrices que son mapas de guerras pasadas. «Nos quedaremos», dice Cusi. Su voz no tiembla. «Aquí moriremos o aquí venceremos, pero no habrá huida». Es una sentencia de muerte. Los chancas son miles. Ellos son apenas un puñado. La noche cae sobre Cusco como un sudario fúnebre. Las fogatas del enemigo iluminan las colinas circundantes como miles de ojos demoníacos esperando el amanecer para iniciar el banquete. Cusi Yupanqui sabe que la fuerza bruta no será suficiente. Necesita un milagro.
Necesita que el universo mismo se doblegue ante su voluntad. Esa noche, mientras sus hombres afilan armas con manos temblorosas, Kusi se retira a una fuente sagrada. La leyenda cuenta que, sumido en un trance provocado por el agotamiento y la fe absoluta, Kusi mira dentro de un cristal, una piedra pulida que refleja las estrellas. Y entonces, el cielo se abre. No es una metáfora. Para él, la realidad se rasga. Una figura se le aparece, brillante como el sol del mediodía, con serpientes entrelazadas en sus brazos y pumas a sus pies. Es Inti, el dios sol. La deidad le habla, no con palabras, sino con fuego en la mente. «Ven aquí, hijo mío». Resuena la voz que hace vibrar sus huesos. «No temas, yo te daré la victoria y te haré señor de muchas naciones. Las piedras se levantarán para defenderte». Kusi despierta del trance. Ya no es el joven príncipe abandonado. La duda ha sido erradicada de su sistema nervioso. Tiene una certeza divina que es más peligrosa que cualquier arma. El amanecer del día siguiente trae consigo el estruendo del fin del mundo. Los chancas inician su descenso hacia la ciudad. Sus líderes, Astoy Huaraca y Tumay Huaraca, van al frente, cargando la momia de su ancestro y el ídolo Uscovilca, convencidos de que su magia es invencible. Aúllan como bestias, esperando encontrar una ciudad rendida, lista para el saqueo. Pero lo que encuentran es una pesadilla estratégica diseñada por una mente que acaba de despertar. Kusi Yupanqui ha ordenado cavar grandes fosos cubiertos con ramas y tierra en los accesos principales, pero su jugada maestra es psicológica. Ha ordenado a sus hombres vestir piedras. Sí, piedras. Rocas de tamaño humano colocadas en las colinas circundantes, vestidas con cascos y lanzas, posicionadas entre las sombras del amanecer para que, a la distancia y entre el polvo de la batalla, parezcan miles de guerreros silenciosos esperando la orden de atacar. Es el mito de los pururaucas, los soldados de piedra. Cuando los chancas chocan contra la primera línea de defensa, la carnicería es inmediata. Los guerreros de Kusi luchan con la ferocidad de hombres que no tienen a dónde ir. Espalda contra pared, defienden cada callejón, cada casa. Las ondas zumban, rompiendo cráneos con el sonido de huevos cascados. Las macanas con cabezas de estrella de cobre trituran hombros y costillas. La sangre convierte el polvo de Cusco en un barro resbaladizo y rojo. Kusi Yupanqui está en todas partes a la vez. No dirige desde atrás, está en la vanguardia. Su presencia es eléctrica. Corta, golpea, empuja. Grita a sus hombres que miren a las colinas, que miren a los guerreros de piedra que el sol ha enviado. Y ya sea por la histeria colectiva, por el juego de luces del amanecer o por intervención divina, los defensores creen ver que las piedras se mueven. Creen ver ejércitos bajando de las montañas para ayudarlos. Su moral se dispara hacia el infinito. «El sol está con nosotros», gritan, y contraatacan con una violencia renovada que toma a los chancas por sorpresa. Los invasores, acostumbrados a que el enemigo huya ante su sola presencia, comienzan a dudar. La duda en una batalla es un virus mortal. Ven que sus compañeros caen. Ven que estos pocos defensores pelean con la fuerza de demonios. Y entonces ocurre el momento decisivo, el instante que cambiará la historia de Sudamérica para siempre. Kusi Yupanqui identifica el centro de poder del enemigo. No son los generales, es el ídolo. Uscovilca, la estatua de piedra que los chancas llevan en andas, creyendo que es la fuente de su invencibilidad. Si el ídolo cae, los chancas caen. Kusi se abre paso entre la multitud de cuerpos sudorosos y sangrientos. Es un animal poseído. Recibe golpes que no siente. Su macana rompe la guardia de la élite chanca. Se lanza hacia las andas del ídolo. Con un rugido que se escucha por encima del estruendo del metal y los gritos, Kusi derriba a los portadores. Agarra el ídolo enemigo. Lo levanta en el aire
y lo arroja contra el suelo, o quizás lo alza como trofeo, mostrándole a ambos ejércitos que el dios Chanca ha sido capturado. El efecto es inmediato y catastrófico para los invasores. Al ver a su dios en manos del príncipe cusqueño, el terror absoluto se apodera de los chancas. Su invencibilidad era una mentira. Su dios los ha abandonado. El ejército, que minutos antes era una máquina de matar organizada, se desintegra en una turba de individuos aterrorizados que solo quieren huir. La retirada se convierte en una masacre. Los cusqueños persiguen a los chancas hasta la llanura de Yaguarpampa. El nombre no es poético, es literal: llanura de sangre. La cantidad de muertos es tal que se dice que un arroyo de sangre corrió por la quebrada hasta teñir el río cercano. Astoy Huaraca y Tumay Huaraca, los orgullosos generales que prometieron despellejar al Inca, son capturados, arrastrados por el fango, golpeados y humillados ante los pies del joven que subestimaron. El sol se pone sobre un campo sembrado de cadáveres. El silencio regresa, pero ya no es el silencio del miedo, es el silencio pesado de la victoria imposible. Cusi Yupanqui está cubierto de pies a cabeza con una costra de sangre que no es suya. Respira con dificultad, apoyado en su arma, mirando la extensión de la destrucción. Sus hombres lo miran con una mezcla de adoración y terror religioso. Ya no ven al príncipe Cusi. Lo que ven es una fuerza de la naturaleza. Ese día, en medio de las vísceras y el triunfo, muere Cusi Yupanqui. El nombre le queda pequeño. El hombre que se levanta de ese campo de batalla recibe un nuevo título, un nombre que resonará a través de los siglos como un trueno: Pachacútec, el que transforma el mundo, el que sacude la tierra. Ha salvado a su ciudad, pero la traición de su padre y su hermano aún arde en su memoria como una herida abierta que no puede ser suturada. La guerra con los chancas ha terminado, pero la venganza de Pachacútec apenas ha comenzado. Y los traidores, tanto los externos como los de su propia sangre, pronto aprenderán que el nuevo Inca no perdona, nunca perdona. El aire en la plaza de Cusco ya no huele a pánico, ahora huele a victoria rancia y a carne quemada. Pachacútec no es un hombre que crea en las segundas oportunidades, y mucho menos para aquellos que prometieron borrar su civilización de la faz de la tierra. La derrota de los chancas en el campo de batalla fue solo el acto físico. Ahora comienza el acto simbólico, el ritual necesario para que el terror se convierta en ley. Astoy Huaraca y Tumay Huaraca, los generales que lideraron la horda con tambores de piel humana, ahora están arrodillados, atados con cuerdas ásperas que muerden sus muñecas. Miran hacia arriba, esperando una muerte rápida, quizás la decapitación honorable de un guerrero. Pero Pachacútec los observa desde una posición elevada, con una frialdad que no pertenece a este mundo. Él sabe que la muerte es el fin del sufrimiento, y él no quiere que su sufrimiento termine todavía. Quiere que su castigo sea útil, quiere que sirvan de ejemplo. El juicio es breve. La sentencia es eterna. Pachacútec ordena que no se les conceda la muerte misericordiosa. En su lugar, ordena que sean desollados, vivos. La descripción de lo que sigue no necesita ser gráfica para ser aterradora. Basta con imaginar los gritos ahogados que pronto se convierten en el único sonido en la plaza, silenciando incluso al viento de los Andes. Los expertos verdugos incas trabajan con precisión quirúrgica, separando la piel del músculo, transformando a hombres orgullosos en masas de agonía cruda. Pero la crueldad tiene un propósito artístico y macabro. Pachacútec ordena que las pieles de sus enemigos, una vez curadas y resecas, sean convertidas en tambores. Los mismos hombres que marcharon al son de pieles humanas, ahora son los instrumentos. Sus cuerpos, huecos y rellenados con paja y ceniza, se conservan en posturas grotescas, con sus propias manos sosteniendo flautas de hueso o golpeando sus propios vientres convertidos en cajas de resonancia.
En las grandes festividades del sol, cuando la chicha corre como agua, Pachacútec tocará música sobre los cuerpos de Astoy y Tumay. Será una música que dirá a todos los presentes: esto es lo que sucede cuando te atreves a desafiar al Hijo del Sol. Sus cráneos, limpiados y pulidos hasta brillar como el marfil, se convierten en queros, vasos ceremoniales. Pachacútec beberá la chicha de la victoria directamente de las cabezas de quienes planearon su muerte. Es la digestión total del enemigo. No queda nada de ellos que no sirva al Inca. La traición externa ha sido purgada con sangre y horror. Pero ahora, Pachacútec debe volver la mirada hacia una herida más profunda, una que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, su propia familia. Con los chancas destruidos y su poder consolidado en Cusco, Pachacútec reúne a su ejército victorioso y marcha hacia la fortaleza de Calca. No va a la guerra, va a encontrarse con su padre, Viracocha Inca, el anciano emperador que huyó cobardemente. Todavía reside allí, rodeado de lujos, convencido de que su autoridad sigue intacta a pesar de su abandono. Junto a él está Inca Urco, el hermano que prefirió correr antes que luchar. La llegada de Pachacútec no es la de un hijo pródigo, es la de un conquistador que viene a reclamar lo que ganó con su propia mano. Al entrar en la sala donde su padre espera, el aire se tensa hasta el punto de ruptura. Pachacútec, cubierto aún con el polvo de la batalla y portando las armas de los generales vencidos, se inclina por respeto a la tradición, pero sus ojos arden con un reproche silencioso. Ofrece a su padre los trofeos de guerra, las armas, los estandartes y los prisioneros restantes. Es un gesto que dice: mira lo que hice mientras tú te escondías. Le pide a su padre que pise estos trofeos, un ritual que simboliza la victoria del Inca sobre sus enemigos. Pero Viracocha, amargado por ver su propia cobardía reflejada en la gloria de su hijo despreciado, se niega. En un último acto de desdén senil y orgullo tóxico, Viracocha señala a Inca Urco. Que sea Urco quien pise el botín, dice el anciano. Él es el corregente, él es el heredero. La sala se congela. Es un insulto monumental. Viracocha pretende darle el crédito de la victoria de Pachacútec al hermano que huyó. Pretende que la historia recuerde al cobarde como al héroe. Pachacútec se yergue. La furia que siente ahora es diferente a la de la batalla. Es una furia fría, política, definitiva. No, dice. Una sola palabra que rompe la jerarquía sagrada. El cobarde no cosechará lo que el valiente sembró. Se da media vuelta y se marcha, llevándose consigo la lealtad del ejército y del pueblo. La ruptura es total. Cusco ya tiene un dueño, y no está en Calca. Inca Urco, devorado por la envidia, y viendo cómo su herencia se le escapa entre los dedos como arena, comete su error final. No acepta su irrelevancia. En su mente delirante, cree que aún puede matar a su hermano y reclamar el trono. Reúne a un pequeño grupo de leales, soldados confundidos o ambiciosos, y planea una emboscada en el desfiladero de Paca, cerca del río Urubamba. Es una trampa torpe, nacida de la desesperación. Pachacútec, sin embargo, ya no es solo un guerrero. Es un estratega que ve los movimientos de sus enemigos antes de que los hagan. Sus espías le informan de cada paso de Urco. Cuando llega el momento del enfrentamiento, no es una batalla, es una ejecución. Las fuerzas de Pachacútec descienden sobre la emboscada de Urco como una luz de rocas. La lucha es breve y brutal. Urco, que nunca tuvo el corazón para la guerra real, ve cómo sus hombres caen a su alrededor. Intenta huir, como siempre ha hecho, corriendo hacia el río, tropezando con sus ropas reales, jadeando por aire. Pero esta vez no hay fortaleza donde esconderse. Un capitán de Pachacútec lo alcanza en la orilla del río. Un golpe certero, seco y sin gloria, termina con la vida del príncipe que quiso ser rey sin pagar el precio de la corona. El cuerpo de Inca Urco cae al agua turbulenta. Y aquí viene el verdadero castigo,
peor que la muerte física para la mentalidad andina. Pachacútec ordena que no se recupere el cuerpo. No habrá momificación para Urco, no será preservado, no será alimentado en el más allá, no será venerado por su linaje. Su cuerpo se pudrirá en el río, hinchado y devorado por los peces, desapareciendo de la historia física. Su nombre es borrado de los cantares oficiales. Es la aniquilación del alma. Y Viracocha, el padre, el anciano emperador, queda solo en su fortaleza. Pachacútec no comete parricidio. Eso mancharía su legitimidad ante los dioses. El castigo para Viracocha es la vida. Pachacútec lo obliga a vivir el resto de sus días en un exilio dorado pero impotente. Lo obliga a observar desde la distancia cómo su hijo, fracasado, reconstruye el mundo. Lo obliga a ver cómo Cusco se transforma en una metrópolis de piedra tallada, cómo los caminos se extienden hacia los cuatro suyos, cómo las naciones se inclinan ante el nuevo Sapa Inca. Cuentan las crónicas que, en sus últimos años, Viracocha fue invitado a Cusco. Allí, Pachacútec, en un acto de suprema ironía y dominio, le sirvió chicha en los cráneos de los enemigos chancas. El anciano bebió de la victoria de su hijo, tragando su propio orgullo con cada sorbo, reconociendo finalmente, en silencio y amargura, que el dios Sol había elegido mejor que él. Viracocha muere años después, marchito y gris, sabiendo que su único legado verdadero fue haber engendrado al hombre que lo superó en todo. La sangre ha sido purgada. La familia real ha sido reordenada. Ahora, Pachacútec mira hacia el horizonte, hacia las tribus y señores que rodean su naciente imperio, y sonríe, porque sabe que la lección apenas ha comenzado. Con la familia real purgada y los enemigos externos convertidos en tambores, podría pensarse que la sed de sangre de Pachacútec se había saciado. Pero el poder es una bestia que siempre tiene hambre. Ahora que es el Sapa Inca indiscutible, su mirada se vuelve hacia el sur, hacia las tierras frías del lago Titicaca, donde reinan los señores del Collao. Allí, un rey llamado Chuchicapac gobierna con arrogancia. Chuchicapac comete el error fatal de ver a Pachacútec como un igual, como un vecino con el que se puede negociar o competir. No entiende que Pachacútec ya no se ve a sí mismo como un hombre, sino como el instrumento de una voluntad divina que no admite rivales. Cuando los emisarios del Inca llegan exigiendo su misión, el Colla responde con burlas, confiado en sus propias fortalezas de piedra y en sus miles de guerreros aymaras. Es la última vez que reirá. Pachacútec no envía generales. Él mismo marcha al frente. La campaña contra los Collas es rápida y devastadora. En la batalla, Pachacútec busca personalmente a Chuchicapac entre la multitud. Lo captura vivo, porque la muerte en combate es demasiado noble para un insolente. El rey Colla es llevado a Cusco, no como un soberano capturado, sino como una bestia de carga. En una ceremonia que paraliza a la ciudad, Pachacútec hace tender a Chuchicapac y a sus generales en el suelo de tierra de la plaza principal. Y entonces, frente a miles de ojos, el Inca camina sobre ellos. Pisa sus cuellos, aplasta sus cabezas contra el polvo con sus sandalias reales. Es el símbolo definitivo. Tú eres el suelo que yo piso. Tras la humillación, la ejecución es inevitable. Chuchicapac es decapitado, y su cabeza se une a la creciente colección de trofeos que adornan el palacio del nuevo orden. Pero la muerte de los líderes no es suficiente para asegurar la lealtad eterna. Aquí es donde Pachacútec revela su genio más oscuro y eficiente: la ingeniería demográfica del terror. A medida que el imperio se expande, surgen otros señores rebeldes, como los ayarmacas, antiguos rivales de los incas que fingen alianzas mientras afilan cuchillos en la oscuridad. Pachacútec, cansado de las pequeñas traiciones, los invita a una gran celebración en Cusco. Les promete un pacto de paz eterna, chicha y música. Los líderes rebeldes asisten, bajando la guardia, seducidos por la diplomacia.
Pero cuando la fiesta está en su apogeo, cuando la música de flautas y tambores llena el aire, Pachacútec hace una señal discreta. Las puertas de la plaza se cierran. Los músicos sacan armas ocultas. La música se detiene y comienza la carnicería. No queda ningún líder ayarmaca vivo. La plaza se lava con agua del río. Y al día siguiente, es como si nunca hubieran existido. Para los pueblos que sobreviven pero cuyo espíritu de rebelión persiste, Pachacútec inventa el castigo más sofisticado de la historia andina, los mitimaes. Se da cuenta de que matar a todos es un desperdicio de mano de obra. En su lugar, decide matar su identidad. Ordena el desarraigo de poblaciones enteras. Pueblos de la selva son enviados a las montañas heladas. Tribus de la costa son enviadas a los valles profundos. Son arrancados de su tierra sagrada, de sus huacas, de sus ancestros enterrados, rodeados de extraños que hablan otras lenguas, en climas que no comprenden. Estos pueblos pierden la voluntad de luchar. Solo les queda trabajar para sobrevivir. Es una deportación masiva, diseñada para romper el alma colectiva de las naciones conquistadas. La traición se paga no solo con la muerte, sino con el olvido de quién eras. El silencio de estas poblaciones desplazadas se convierte en el cemento que une al imperio. Y sobre ese cemento de silencio y sangre, Pachacútec comienza a construir. Ya no es solo el destructor, ahora es el arquitecto del mundo. Mira su capital, Cusco, y la encuentra indigna de su gloria. Ordena demolerla. La reconstruye piedra por piedra, dándole la forma de un puma sagrado, donde la fortaleza de Sacsayhuamán es la cabeza con dientes de granito, y el centro de la ciudad es el corazón latente. Pero su obra maestra no está en la capital. En lo alto de las montañas, oculto entre las nubes, donde el río Urubamba se curva como una serpiente plateada, Pachacútec ordena construir su finca real, su retiro, su símbolo de dominio sobre la naturaleza misma, Machu Picchu. Miles de trabajadores, muchos de ellos hijos de los pueblos que él conquistó, arrastran bloques de granito blanco. Sin rueda, sin hierro, solo con la fuerza bruta y la fricción de piedra contra piedra, levantan una ciudad en el cielo. Cada muro perfecto, cada terraza agrícola que desafía la gravedad, es un testamento de su poder absoluto. Machu Picchu es hermosa, sí, pero es una belleza nacida del miedo y la disciplina férrea impuesta por un hombre que no aceptaba un no ni de la roca sólida. Los años pasan y el tiempo, el único enemigo que Pachacútec no puede despellejar ni desterrar, comienza a cobrar su precio. El Inca envejece. Su cabello se vuelve gris como la niebla de los Andes, su piel se arruga como la tierra seca, pero sus ojos mantienen ese brillo terrible que hizo temblar a reyes y traidores. Se retira a su palacio, rodeado de las momias de sus antepasados y los cráneos de sus enemigos convertidos en copas. Ha expandido el Tahuantinsuyo desde el norte del actual Ecuador hasta el centro de Chile. Ha creado leyes, caminos, templos y un sistema administrativo perfecto. Mira hacia atrás y no ve crueldad, ve necesidad. Entiende que para crear el paraíso del sol en la tierra, tuvo que ser el demonio de la guerra. En su lecho de muerte, en el año 1471, Pachacútec llama a su hijo y heredero, Túpac Yupanqui, un guerrero tan capaz como él. La habitación está en penumbra, iluminada solo por antorchas de grasa de llama. El anciano emperador, con la voz rasposa pero firme, recita su último poema, una confesión final a la historia. Nací como un lirio en el jardín, y así fui criado. A medida que mi edad vino, he envejecido y, como había de morir, así me he secado y muero. No hay arrepentimiento en sus palabras. Entrega la mascapaicha, la borla imperial, y exhala su último aliento. Su cuerpo no es enterrado. Es momificado con el mayor cuidado, sentado en un trono de oro, vestido con las lanas más finas de vicuña. Pachacútec no desaparece. Se convierte en un dios,
Su momia será sacada en procesiones, se le ofrecerá comida, se le consultará en tiempos de crisis. Mientras los hombres que lo traicionaron, los chancas, su hermano Urco, los reyes rebeldes, se han convertido en polvo olvidado o en instrumentos macabros, él permanece eterno. Pero hay una ironía final, una sombra que se alarga sobre su legado dorado. La maquinaria de conquista y poder absoluto que Pachacútec construyó es tan perfecta, tan centralizada, que requiere un líder de su talla para manejarla. Al crear un imperio basado en la fuerza y la sumisión total, sembró sin saberlo las semillas de su propia destrucción futura. Menos de 100 años después de su muerte, sus propios bisnietos, Huáscar y Atahualpa, usarán las mismas tácticas de guerra civil, crueldad y división que él perfeccionó, desangrando al imperio justo cuando unos hombres extraños, barbudos y montados en bestias desconocidas, aparezcan en el horizonte marino trayendo una nueva apocalipsis. Pachacútec venció a todos sus traidores, pero no pudo vencer al destino que esperaba a su sangre. El imperio inca fue forjado en venganza, y en venganza terminaría ahogándose. Pero esa es otra historia.